Compañeras y compañeros, bienvenidos a Álava, bienvenidos a Vitoria-Gasteiz. Recibamos a la futura alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Echeverría. A la futura diputada general de Álava, Cristina González. Al secretario general del PSOE de Euskadi, Eneko Andueza. Y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Compañeros, ante todo, permitidme que comience dándoos las gracias por acudir a este encuentro, un encuentro en el que contamos también con la presencia de nuestro secretario general de Euskadi, Eneko Andueza, con nuestra futura diputada general de Álava, Cristina González, y un encuentro en el que también tenemos hoy la suerte de contar con nuestro presidente de Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Bueno, es un honor tener hoy entre nosotros al líder del Gobierno de un país de España que jamás se ha rendido,
a pesar de todos los embates que ha tenido que sortear. Un gobierno que no solo ha sido una lección de resistencia, sino que ha conseguido que nuestro país avance y gane en derechos sociales. Avances como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la llegada de los fondos europeos, la ley de vivienda, son avances que mejoran la vida de las personas y avances como aquellos que lograron y consiguieron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, que además, si os fijáis, siempre llevan el sello inconfundible de un partido que es el nuestro, el Partido Socialista. Celebramos este acto en el cuarto día de campaña electoral, que va a ser determinante para el futuro de Vitoria y de Álava. Yo la verdad es que tengo que confesaros que tengo bastante buenas sensaciones después del otro día del arranque de campaña con José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Europa. Aquello era un ambientazo impresionante. Y es que ahora veo vuestras caras esta entrada que hemos hecho y yo tengo como una especie de ilusión, de agradecimiento, de orgullo, porque yo lo que veo aquí es mucha ilusión, yo lo que veo es un gran orgullo socialista. Y esta atmósfera ganadora significa que las y los socialistas, que es que hemos cogido velocidad de crucero, que estamos unidos porque sabemos que esta ciudad necesita un liderazgo transformador, un cambio tranquilo que nos ayude a transformar y a construir una Vitoria en positivo. Y por eso, con vuestra ayuda, yo quiero convertirme y voy a convertirme en la primera alcaldesa de la historia de Vitoria-Gasteiz. Antes yo os decía que el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado y demuestra cada día que no se rinde y lo hace adaptándose a las circunstancias, tomando decisiones para construir un mundo que sea más justo y más estable. Y esto nos recuerda que lo que piensas y cómo encaras la vida importa mucho. Y vaya que se importa. Ziurgabetasun garaian erresistentzia espiritua inspiratu egiten gaitu aurrera egiteko. Borroka eta konpromisoaren espiritu horrek gure komunitatea eraiki du eta gaur egun garrantzizko gauza bat gogorarazten digu. Gasteizen aldaketa posiblea dela. Eta guk aldaketa lasaia, inklusiboa eta erraldikatasunik urrundutako bat proposatzen dugu. Alderdi batzuek beraiengan baino ez dute pentsatzen, bere boto emaiengan, baina hori ez da guk egiten duguna. Nik hiri osoko alkatea izan nahi dut, Gasteizen pluritatea kontuan hartzen duen alkatea izan nahi dut. En tiempos de incertidumbre, este espíritu de resistencia debe inspirarnos para seguir adelante, porque este espíritu de lucha y compromiso ha forjado nuestra comunidad. Y hoy nos recuerda una cosa muy importante, que aquí en Vitoria el cambio es posible y nosotros planteamos un cambio tranquilo, inclusivo y alejado de la radicalidad. Algunos piensan solo en los suyos, en quienes les votan. Pero es que esto no va con nosotros, que yo quiero ser la alcaldesa de toda la ciudad, una alcaldesa que tenga en cuenta la pluralidad de Vitoria-Gasteiz y las diferentes sensibilidades políticas. Quiero que la próxima legislatura destaque por la colaboración, por la cercanía, por los acuerdos. Es que a veces me preguntan a mí por los pactos, todo el rato por los pactos postelectorales, y yo siempre digo lo mismo, pero es que yo tengo solo uno, que es con la ciudadanía. Vitoria, compañeros, compañeras, ha tenido la suerte de tener un gobierno municipal en esta legislatura en la que las áreas clave estaban en manos socialistas. En este mandato los socialistas hemos pilotado unas áreas tan importantes como servicios sociales, servicios de mayores y promoción económica. Y la verdad es que nos hemos dejado la piel para proteger a los mayores, para generar empleo y para avanzar en el turismo. Y todo esto lo hemos podido hacer porque tenemos una unidad de acción, una acción interinstitucional en todas las escalas, porque es que el Partido Socialista está en todos los gobiernos. Por eso podemos aportar soluciones y centrarnos en lo importante. Mientras tanto, otros han llegado a la campaña electoral de aquella manera.
La verdad es que hemos vivido en estos últimos tiempos momentos de gran confusión por la postura de ciertos partidos ante temas absolutamente importantes en esta ciudad. Y es el caso de la vivienda, con el alcalde Gorka Urtaran poniendo nuevas condiciones al acuerdo que ya había sido alcanzado con Gobierno vasco para construir más de 900 pisos en Vitoria. Yo aquí lo digo delante de todo el mundo, bien claro y bien alto. Yo estoy aquí con el mismo equipo y en el mismo equipo del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola. Porque, Iñaki, estoy contigo. Cuando sea alcaldesa pondré la alfombra roja a la construcción de vivienda de alquiler, porque es que hay más de 9.000 personas en Vitoria con lista de espera, porque la vivienda es un derecho, no es ningún privilegio. Y es que nos pasó algo parecido. No sé si recuerdan ustedes algo parecido en Zabalgana con el tranvía, pero si ya había un acuerdo con el Gobierno vasco sobre el trazado y coge el alcalde y cambia un poco el foco. Cambio el paso, yo dije que había que dejar de marear ya a la gente de Zabalgana, que lleva muchísimo tiempo esperando, y bueno, gracias a los socialistas pudimos llegar a avanzar una solución y alcanzar un acuerdo final. Yo la verdad, yo no sé ustedes, pero yo tengo muchas veces la sensación con el PNV que estoy en una especie de tío vivo, porque para cuando parece que avanzas, de repente te vuelves a encontrar en la casilla de salida. El PNV nos ha demostrado que llega tarde y mal a los acuerdos planteados. A veces ni llega, como ha sido el caso de la reforma laboral o de la ley de vivienda. ¿Y qué me decís? Y ya, la del otro día ya fue pasmosa, porque ¿qué me decís de la conexión ferroviaria con Pamplona? Pero si también lo hemos visto todos y todas, que el PNV celebraba en un vídeo su votación en Europa a favor de la conexión ferroviaria del TAV con Pamplona para que fuese por Ezquio, por Guipúzcoa, en lugar de por Vitoria. Yo digo que menudo papelón le han dejado a la candidata del PNV aquí en Vitoria. Porque yo lo tengo claro, sería un error, un gravísimo error aislar a Vitoria. Nuestras empresas, es que nuestro turismo necesitan esa conexión por Navarra para llegar al Mediterráneo. Y además es que Vitoria es la opción más factible y además la más económica. Yo diría alguna cosa del PP, la verdad, pero bueno, también votó en Europa a favor de Ezquio y siempre está echando pestes de Vitoria. Pero la verdad, mire, les voy a ahorrar el mal rato y yo también me lo voy a ahorrar. La verdad es que el PP en esta legislatura y en la siguiente ni está ni se le espera. Pero sí que quiero decir algo de Bildu. Ahora habéis visto cómo Bildu hace muchas propuestas y quiere llegar a acuerdos. Bueno, pues que sean bienvenidos. Pero yo les voy a contar que hemos vivido esta legislatura, la peor legislatura con esta pandemia. ¿Y sabe qué han hecho los de Bildu? No han ayudado a aprobar ningún presupuesto municipal de los 4, ninguno. Y recordar una cosa, Bildu está siempre dando lecciones de todo, pero que no saben gestionar, que es un caos. Mirad lo que hicieron en San Sebastián en la legislatura del 2011 al 2015. Si es que Bildu es la parálisis, es el caos. ¿Qué hicieron los donostiarras en las siguientes elecciones? Les mandaron para su casa, ¿verdad? Bueno, pues por todo esto yo tengo un mensaje para esas personas que se han distanciado de la política o que no saben a quiénes van a votar. Y yo les invito a hacerse una pregunta. ¿Hasta cuándo van a aguantar el espectáculo que nos están dando algunos partidos? ¿Hasta cuándo van a dudar si el cambio es posible? Porque es posible este cambio. El cambio tranquilo es posible. Así que, de cara a la próxima legislatura, la ciudadanía tendrá que elegir entre frentes o puentes, entre una alcaldesa de Bildu y del PP, que sería una alcaldesa de frentes, o una alcaldesa socialista que apueste por los acuerdos, entre una alcaldesa del PNV, que sería como continuar con la gestión de Gorka Urtaran, o una alcaldesa progresista que construya puentes. EH Bilduk eta PPek nazionalismo eta muturreko politikak irudikatzen dituzte. Hau, geldiarazteko alternatiba bakarra alderdi sozialista da, gainerako guztia zarata da. Ez dago egonkortasuna ekarriko duen beste aukerarik. Alderdi sozialistak baino. La única alternativa al nacionalismo y a los extremos que representan EH Bildu y el Partido Popular es el Partido Socialista. Lo demás es ruido, que es que no hay ninguna otra alternativa que aporte estabilidad. Pero sí que es verdad que nos falta un último paso. Y la presencia hoy del presidente Pedro Sánchez
supone la mayor motivación para darlo. Yo solo tengo una palabra en la cabeza y tiene 5 letras: ganar o ganar. La historia de la izquierda está llena de retos que parecían imposibles y aquí estamos con la cabeza bien alta, porque el Partido Socialista es un partido ganador. Llevamos 144 años de resistencia y de victorias y el 28 de mayo vamos con todo, con humildad, pero con la fuerza de la izquierda, con un liderazgo transformador, con la bandera de la justicia social, del ecologismo y del feminismo, con la defensa de nuestros mayores, a los que les debemos todo, con nuestros jóvenes, que se merecen gobiernos decentes, con nuestros barrios, que se merecen más atención. Por ellos, por nosotros, por esta maravillosa ciudad que no se rinde, hemos puesto la directa, está más cerca y yo sí que lo noto. ¿Vosotros lo notáis? Somos como Vitoria, imparables. Así que sonreíd, sonreíd, porque el 28 de mayo vamos a ganar las elecciones. Muchas gracias y os dejo con nuestra próxima diputada general, Cristina González. Arratsaldeon, buenas tardes, compañeros, compañeras, amigas, amigos. Desde la cuna viví el socialismo. Me acunaron los brazos socialistas de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres. En la universidad pública me enseñaron conocimientos de ciencia política y de sociología. Y en este partido he crecido apreciando el valor de la libertad, del respeto y de la defensa de los derechos humanos. He crecido apreciando el valor de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia social. Y en Euskadi, además, especialmente el valor de la vida y de la convivencia. Apreciando el valor del compromiso con el modelo de sociedad que quiero, con el valor que tiene organizarnos para progresar, para avanzar hacia una sociedad mejor, más equilibrada en la forma de vida de las personas. He crecido con el valor del servicio público, porque la política pública es la garantía de los derechos y de las oportunidades, la que promueve el bienestar, la que interviene frente a la codicia y a la explotación, sea del tipo que sea, la que se enfrenta a la marginación y a la vulnerabilidad. Amigos, amigas, hasta ahora he hablado de mí, pero en realidad, con lo que he dicho, acabo de hablar de cada uno y cada una de vosotras, porque sois los que hacéis grande esta forma de ser y de estar en la vida, porque sois los que multiplicáis los apoyos, porque sois quienes podéis llevar el socialismo tan lejos como os propongáis. Y es para ese socialismo para el que hoy represento y ofrezco, para el que os pido vuestro apoyo y vuestro voto, vuestra compañía, con el objetivo de liderar la Diputación Foral de Álava, con el objetivo de ser diputada general, como ya lo fue nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro maestro Fernando Buesa, al que rendimos homenaje y agradecimiento por su defensa de la vida y la libertad y por su valentía y también por su legado. Gracias, presidente. Gracias, Pedro, por tu presencia hoy aquí. Y gracias, sobre todo, por tu sensibilidad y por tu determinación para hacer política. Una política que nos hace sentirnos muy bien, una política que nos hace sentirnos muy socialistas cuando miramos a los ojos de los pensionistas, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, de los emprendedores, por revalorizar las pensiones, por convertir el problema de la vivienda en un derecho, por hacer crecer el empleo fijo con derechos laborales y sindicales, por proteger y empoderar a las mujeres y por conseguir recursos para modernizar
y hacer más competitiva la actividad económica. Presidente, me siento muy, muy orgullosa del Gobierno que lideras. A veces tengo que reconocerlo por tu enorme paciencia, pero siempre por tu responsabilidad y también especialmente porque haces de la política una política que resuelve los problemas, por hacer de la política un escenario de muchos y grandes acuerdos para atender a la mayoría social y también para advertir de los riesgos. Así que para mí es un honor representar las siglas, la historia y los logros del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista de Euskadi. Y me habéis oído hablar en esta campaña de los riesgos en la política y, efectivamente, la democracia, los derechos, las conquistas sociales ni se heredan ni se reproducen a sí mismas. Hay que protegerlas y hay que defenderlas cuantas ocasiones sea necesario. Y, desde luego, ahora, en estas elecciones, toca hacerlo, porque la derecha las tiene amenazadas permanentemente, porque amenaza con revertirlas, porque en su pasado ya lo hizo y, desde luego, si tiene la oportunidad, lo va a volver a hacer. ¿Y sabéis por qué personaliza, insulta y miente tanto la derecha? Bueno, pues porque necesita esconder sus intenciones políticas, porque son dañinas y no puede exponerlas a la mayoría social. Ojalá algún día se den cuenta que las personas inteligentes usan la palabra y las personas mediocres usan el vociferio para hacerse un hueco en los medios. Así que tenemos que proteger con el voto socialista lo que se ha conseguido y tenemos que apostar por lo que queremos, por su mejora. Y también lo quiero hacer en Álava. Quiero que Álava tenga una agenda con espíritu y materia progresista, avanzando en la economía circular, con una industria que reduce, recicla y reutiliza y que cuente con ayudas públicas para su desarrollo. Quiero la instalación de energías renovables, más comunidades energéticas, con implicación de empresas y también con la implicación de la ciudadanía, porque si todos hemos de implicarnos en el cambio climático, todos debemos beneficiarnos de sus avances para lograrlo, y me comprometo a acompañar a esas comunidades energéticas con acompañamiento financiero y jurídico. Quiero mantener también altas las inversiones en infraestructuras viarias y en movilidad y constituir el consorcio de transportes y movilidad de Álava. Quiero una agricultura que supere los efectos del cambio climático, basándola en la investigación, en las nuevas tecnologías y en la digitalización, haciendo otra gestión para producir más con menos. Y quiero que el empleo, la industria, la formación profesional, la universidad vayan de la mano con objetivos compartidos, con becas de empleabilidad, con formación en empleo verde, aumentando las lanzaderas de empleo, ayudando al relevo empresarial. Y quiero la gestión pública de la autopista AP68. Y quiero que el vino de Rioja Alavesa no se convierta en un juguete roto por el radicalismo nacionalista. Y quiero más inversiones en Álava, más eventos, más promoción de la capital de Euskadi, de Vitoria. Y seré más exigente con el Gobierno vasco porque dispone de la mayoría de los recursos que pagamos los alaveses. Y quiero más cultura y más arte como mejor alimento de la igualdad y de la libertad. Y también quiero una fiscalidad acorde con estas políticas, porque las políticas públicas solo son posibles con impuestos, con esos impuestos que la derecha frívolamente juega porque quieren que paguen menos los más poderosos y que buena parte de los servicios públicos y también de las prestaciones sociales se privaticen. Y quiero cercanía y quiero complicidad social, porque la política
solo la entiendo y la practico así. Los que me conocéis lo sabéis, atendiendo problemas y sugerencias, dialogando, acordando, sumando, porque la política se hace con todos y con todas. Y por ello nuestro programa, con más de 300 compromisos, lo hemos hecho de esa manera, con colaboración. Y por eso va dirigido a todos los colectivos ciudadanos, a todos los sectores de actividad y a todos los espacios vitales de la sociedad alavesa. Y para hacer todo esto, tenemos que ganar las elecciones, tenemos que ganar estas elecciones, las siguientes y todas las que estén por venir. Porque solo hay un proyecto con una política útil y eficaz, que es el proyecto socialista. Eficaz, como decía Maider, porque es un proyecto que recorre todos los escenarios de la vida pública, que está presente y liderando la política internacional, la nacional, la autonómica, la foral y también la municipal, y que garantiza una comunicación entre sí, que es inclusiva, porque no tiene más fronteras o identidades que la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Y útil porque, como decía, atendemos a todos los sectores de la sociedad que necesitan un impulso público y porque siempre garantizamos políticas en beneficio de la mayoría social. Y para eso, amigos y amigas, hay que movilizar el voto, hay que movilizar todo el voto que tengamos alrededor y hay que movilizar todo el voto en el que podamos influir. Movilizar el voto y combatir el ruido de la derecha, la desgana, el desánimo, amparado en la mentira y en la destrucción que siempre proyectan y que su único objetivo, que solo tienen como objetivo, engordar la abstención. Así que pedimos el voto y lo hacemos con legitimidad, porque no venimos con las manos vacías, venimos con balance. Hemos trabajado sin descanso, desafiando todas las adversidades y consiguiendo buenos resultados. Los socialistas no necesitamos falsear o engordar el programa electoral, como hacen los que se han pasado 4 años mirando a las musarañas e incluso hablando mal de las instituciones. Así que, amigos, amigas, quiero ganar, quiero hacerlo contigo, con vuestro voto, con todos los votos que movéis, modificar y con el empuje de nuestro secretario general, Endeco Andueza, con quien os dejo. Gracias y a por todas. Arratsaldeon Gasteiz, arratsaldeon Araba, arratsaldeon Euskadi. Eskerrik asko ekitaldi hontara etortzeagatik. Hay ilusión, hay alegría, hay sonrisas, hay esperanza, hay ambiente de lo que va a pasar el próximo día 28. Hay ambiente de victoria porque vamos a ganar las elecciones en Vitoria y en Álava y en tantos y tantos sitios. ¡Claro que sí! Eskerrik asko, presidente, eskerrik asko, Pedro. Dice el refranero español que a buen entendedor pocas palabras bastan. Me consta que eres un buen entendedor. Estás en casa. Los socialistas vascos, especialmente los socialistas vascos, estamos contigo. Estamos contigo, al pie del cañón, hasta el final. Y estamos con Cristina, estamos con Maider, estamos con tantos candidatos y candidatas socialistas que estáis llevando el mensaje, la esperanza, las propuestas, las soluciones a cada rincón de Euskadi, a cada puerta de cada hogar, a cada ciudadano y a cada ciudadana. Os voy a decir una cosa, después del 28 de mayo, los socialistas vamos a tener la llave del futuro de este país. La vamos a tener en nuestra mano, porque vamos a salir con más fuerza y vamos a ser más determinantes que nunca. ¡Claro que sí!
batzuek esango dute Euskadin dakagun gauza guztia beren eskutik etorri dirala, eta ez da egia, ez da egia. Batzuek eukieben oportunidadia Euskadi hobetzeko eta beste gauzetan egon ziran. Euskadin ditugun erraminta eta politika on guztiak gure eskutik etorri dira. ERTEak, Iberiar salbuespena, pentsioen igoera, gitxieneko soldataren igoera, garraio publikoetako deskontuak, erreforma laborala, etxebizitzako legea, zein da gehien eta hobien defendatzen duen Euskaldunen interesak, zein Alderdi Sozialista, zein izango daba, Alderdi Sozialista, Alderdi Sozialista. El otro día, bueno, no tenéis tan fuerte que todavía queda. El otro día escuchaba al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, decir que todo lo bueno que había venido a Euskadi había venido de la mano del Partido Nacionalista Vasco. Y me dio por pensar. Me dio por pensar y dije, oye, pues lo dirá por Osakidecha. Y dije, oye, pero si Osakidecha lo hemos hecho los socialistas. Luego pensé, digo, oye, igual lo habrá dicho por la ley de educación que tan buenos resultados ha dado durante tantos años y por la escuela pública vasca. Y dije, joder, si eso lo hemos hecho los socialistas. Dije, bueno, pues entonces será por las políticas activas de empleo y por Lanbide. Digo, hombre, si eso lo pusimos en marcha los socialistas. Hombre, pues lo habrá dicho por la renta de garantía de ingresos que tanta protección ha dado a los que tanto lo necesitan. Oye, y también lo pusimos en marcha los socialistas. Digo, bueno, pues entonces igual, ¿lo habrá dicho por el metro de Bilbao? No, pues el metro de Bilbao también lo hicimos los socialistas. Y luego pensé, digo, bueno, pues igual lo ha dicho por el de San Sebastián, pero es que el de San Sebastián también lo hemos hecho nosotros. Digo, bueno, pues igual nos vamos para Vitoria. Digo, oye, el tranvía a Salburúa, a Zabalgana, joder, y resulta que votaron en contra. También lo habíamos hecho los socialistas. Digo, bueno, pues ahora que están defendiendo tanto la ley de vivienda, digo, bueno, pues será por la ley de vivienda. Anda, y resulta que cuando la llevamos nosotros al Parlamento votamos en contra, la aprobamos nosotros y ahora también se niegan a tener una ley de vivienda en España. Digo, bueno, pues oye, será por esa defensa tan férrea que dicen que hacen del estatuto y del autogobierno, que siempre la hemos hecho los socialistas. Digo, mira, pues parece que eso tampoco va a ser, porque hubo un tiempo en el que eso les pilló de excursión en Lizarra. Digo, pues habrá sido por la paz, y resulta que la paz también vino de la mano de los socialistas. A ver si todo lo bueno que ha venido a Euskadi ha venido de la mano de los socialistas. A ver si va a ser eso, a ver si va a ser eso. Pero es que luego tenemos más, luego tenemos a los que nos dicen que ellos tienen la solución de todo. Y les preguntas cuál es la solución y te dicen, joder, más soberanía. Yo quiero tener más empleo y para eso, joder, me hace falta más soberanía. Yo quiero impulsar la economía y la industria y para eso me hace falta más soberanía. Oye, yo quiero proteger más a los ciudadanos, pero me hace falta más soberanía. Entre políticas de izquierdas y soberanía, siempre soberanía. Ya tuvieron la oportunidad de gestionar un territorio hace unos cuantos años. Por cierto, porque el PNV quiso, porque nosotros ofrecimos un gobierno de coalición y ellos dijeron que les dejaban gobernar a Bildu. ¿Y qué pasó? Guipúzcoa, sumida en el caos, en el desorden, con un colapso monumental con las basuras. Adivina, adivinanza. ¿Quién solucionó el entuerto de las basuras? ¡Oh, sorpresa! ¡Los socialistas! ¡Los socialistas! Bueno, y luego nos queda Carlos Iturgaiz, que contribuye a que tengamos este cutis tan fino, porque cada vez que habla nos retrotrae a cuando teníamos 18 años. Gracias, Carlos, por ser nuestra mejor crema antiarrugas. Mirad, nos vamos a poner un poco más serios. Este país, Euskadi, España, tiene una inmensa suerte. Y lo digo desde la más profunda humildad. Tiene una inmensa suerte y esa suerte es tener a los socialistas en todos los gobiernos, desde Europa, el gobierno de España, Euskadi, las diputaciones forales y los ayuntamientos, por pequeño o grande que sea. Esa es la inmensa suerte y el mayor
capital que tiene este país, que estemos en todos los gobiernos. Y eso contribuye a que muchos días nos levantemos de la cama y tengamos buenas noticias. Por ejemplo, hemos tenido hoy una noticia excelente. Hoy hemos sabido que Bruselas prevé que España duplique el crecimiento previsto por la Unión Europea. Yo hoy, preparando esta intervención, he pensado que lo mejor que podía ofreceros es que hicierais un ejercicio de imaginación. Imaginaros cómo sería este país, cómo sería España, cómo sería Euskadi sin los socialistas. Y me he puesto a imaginar yo. Imagínate que viene un temporal que se llama Filomena, o empieza la erupción de un volcán y no tenemos la UME para echar una mano y para contribuir a esa urgencia. Imaginaros que de pronto y sin esperarlo nos viene una pandemia que se llama COVID y nos pilla sin una estrategia de vacunación que ha sido un ejemplo para toda Europa. Imaginaros a unas empresas y a unos trabajadores y trabajadoras sin ERTEs y sin la posibilidad de abrir cada negocio, cada empresa, la persiana cada mañana. Imaginaros un país en el que las pensiones no se revalorizan en una situación de inflación. Imaginaros un salario mínimo interprofesional que tampoco se sube. Imaginaros un país en el que no hay más recursos para becas. Pero imaginaros también una Euskadi sin una reforma laboral que ha traído tantos derechos y tanta estabilidad a miles de trabajadores y trabajadoras de este país. Una Euskadi sin descuentos en el transporte, una Euskadi sin impuesto a las grandes fortunas, una Euskadi sin ley de vivienda. Imaginároslo, imaginároslo. Pues si esa catástrofe no es posible, es porque los socialistas estamos en los gobiernos y porque los socialistas estamos liderando el rumbo y el futuro de este país. Decirlo alto y claro, porque eso es nuestro bagaje. No somos necesarios, somos imprescindibles para el futuro, para el desarrollo y para la modernización de este partido. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros sí lo podemos decir alto y claro, nosotros somos el partido de la gente. Nosotros somos el partido de la gente. Mirad, los socialistas llegamos a estas elecciones con nuestro bagaje, con todo lo que hemos hecho y con todo lo que nos queda por hacer. Otros se van a dedicar a agitar encuestas, porque no tienen otra baza que esa. Y os voy a pedir que también hagáis memoria, que os acordéis lo que decían las encuestas que se publicaron hace 4 años, los números que ponían encima de la mesa. Y ahora acordaros de lo que pasó después. Decían que esto era cosa solo de PNV o de Bildu. ¿Y qué pasó? Que nosotros sacamos 6 puntos más de lo que decían las encuestas en Álava y 4 puntos más en Guipúzcoa y en Vizcaya. Y nos faltó muy poco para ganar en Vitoria. Esta vez no va a pasar lo mismo. Esta vez vamos a ganar. Esta vez vamos a ganar. Vamos a ganar. Porque la realidad generalmente suele ser muy diferente a la que tratan de fabricar algunos en los despachos. Y la realidad no está en ninguna encuesta ni está en ningún despacho, está en la calle, y la calle, la gente, está con los socialistas. Por eso hay que pelear cada voto. Por eso estas elecciones son trascendentales. Porque la gente tiene que decidir, y le tenemos que decir que tiene que decidir entre el proyecto de Urtaran o Maider Etxebarria, entre proyectos que dividen como el de Viñedos de Álava o Cristina González, entre los que nos devuelven a debates de hace 20 años o tener la garantía de tener a los socialistas ocupándonos de lo que verdaderamente importa a las personas, entre la parálisis o el avance, entre tener un país para los que más tienen o tener un país para la mayoría social, que es lo que queremos los socialistas. En definitiva, entre el Partido Socialista y los demás. No hay otra elección, o el Partido Socialista o los demás. Por eso tenéis que salir a la calle, pelear cada voto, tocar cada pomo de cada puerta, hablar con cada ciudadano o ciudadana y decirle que la única posibilidad de que este país progrese, de que este país mejore, de que este país se modernice, de que este país tenga más derechos sociales, más oportunidades, es el Partido Socialista. Nadie más, nadie más. Ni encuestas ni ensoñaciones, proyectos, realidades.
derechos para este país, porque los derechos son los que nos hacen más libres, los que nos hacen mejor país. Por tanto, el próximo 28 de mayo no tengáis ninguna duda de que vamos a ser más importantes que nunca, vamos a ser más determinantes que nunca, porque el futuro de Euskadi, de España, de Álava, de Vitoria, de todos los pueblos y de las ciudades, ¿será de la mano de los socialistas o no será? Os dejo con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Aurrera eta indarra. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Cristina, Maider, Eneko. Son 4 los días que llevamos de campaña electoral y es verdad que algunos hábitos de la oposición se han intensificado y se han agravado en sus intervenciones y en sus estrategias, yo diría más tácticas electorales, ¿no? Allí donde el Partido Socialista ofrece optimismo, soluciones a los problemas que sufre la ciudadanía, horizonte, de eso ha hablado Cristina, ha hablado Maider, ha hablado también Eneko. La derecha lo que hace es poner trabas, problemas y utilizar la descalificación, el insulto como arma electoral. Y antes lo comentaba Eneko y quiero empezar a partir de esa reflexión mi intervención, porque hoy, de nuevo, al igual que ocurrió con la AIREF, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco de España, hoy... Vale, bueno, bien, bien. Pero mirad, bueno, bien. Pero mirad, bueno, bien, vale, compañeros, ahora dejadme hablar a mí. Pero mirad, sí, bueno, pero dejadme a mí ahora hablar. Compañeros, bien, gracias. Bueno. Aquí somos respetuosos con todo el mundo. No pasa nada, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque es importante la reflexión que he querido hacer. Mirad, hoy la Comisión Europea, que es el gobierno de Bruselas, ha revisado al alza las previsiones económicas de España en plena guerra y tras una pandemia. Es decir, este va a ser el tercer año consecutivo en el que España va a liderar el crecimiento de las principales economías de la zona euro, con la tasa de empleo que no hemos tenido en España durante estos últimos 15 años y también con una de las inflaciones más bajas de Europa. Bien. Pero, ¿qué tiene que decir el Partido Popular ante esta realidad económica y de empleo? ¿Cuál es su respuesta? ETA. ¿Qué tiene que decir la derecha sobre la reforma laboral que ha traído mejor empleo y más dignidad a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país? ETA. ¿Qué tiene que decir la derecha cuando hemos reconstruido lo que ellos desmantelaron, el Pacto de Toledo, y hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC de nuestros mayores? ETA. Ya lo sabemos, lo hemos vivido. Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles, y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. No fallan. Pero desde Vitoria, desde Álava, desde el País Vasco, tengo una pésima noticia que darle a la derecha. Y es que la democracia española derrotó a ETA hace 12 años. Y que fue un gobierno socialista con Zapatero, con Rubalcaba y un lehendakari socialista como Patxi López, con quienes derrotamos a ETA. Y eso es lo que no pueden soportar. Eso es lo que no pueden soportar.
Gracias, Pachi. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Por eso hay que tener mucha paciencia, hay que hacerse cargo de la frustración de la derecha, porque vienen anunciando un apocalipsis día sí, día también, todos estos 4 años que llevamos al frente del Gobierno de España, un apocalipsis que nunca llega. Crecemos más que las principales economías europeas, tenemos la inflación más baja o de las más bajas de Europa y tenemos unas tasas de empleo, como he dicho antes, de las más altas de los últimos 15 años. Y eso, compañeros y compañeras, no significa que nosotros hablemos de milagros. Nosotros no hablamos de milagros. Ya sabemos, por cierto, dónde acabaron los del milagro. En la cárcel. Tampoco diremos que España va bien, porque hay muchos problemas que tenemos que resolver, de desigualdad, de paro juvenil, de desigualdad y discriminación de muchísimas gentes, sobre todo y ante todo de las mujeres de nuestro país. Pero, compañeros y compañeras, la economía nada tiene que ver con los milagros, ni por supuesto con telepredicadoras ni con curanderos. Tiene que ver con buena gestión. Y esa buena gestión que estamos desempeñando está demostrando que podemos, uno a uno, cual piezas de dominó, ir tumbando todos y cada uno de los viejos dogmas neoliberales. Eso es lo que les tiene frustrados a la derecha. Que estamos demostrando que se puede subir el salario mínimo interprofesional y crear empleo. Que se pueden revalorizar las pensiones conforme al IPC y rebajar el déficit de la seguridad social y además, por primera vez en 10 años, empezar a nutrir de recursos la hucha de las pensiones para garantizar las jubilaciones de nuestros más jóvenes. Y que se puede también llegar a acuerdos con la Comisión Europea y con los sindicatos en temas tan difíciles, tan medulares para nuestra sociedad como es el reformar y reconstruir el Pacto de Toledo, que es lo que hemos hecho. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista desde el Gobierno de España. Y por eso la derecha está frustrada. Por eso la derecha está frustrada. Por eso os digo lo siguiente, mirad, hay que tener mucha paciencia, pero también mucha determinación y claridad. Ellos, el insulto, la descalificación, nosotros la gestión, los avances sociales y la paz social que estamos logrando con nuestras políticas en estos momentos de incertidumbre de muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Euskadi y de España. Nosotros, a la política útil, a la política que merece la pena. Por eso estamos aquí, por eso somos socialistas, por eso existe el Partido Socialista. Andan ahora un poco revueltos, porque dicen es que Sánchez va por ahí, va anunciando cosas. No, yo no anuncio, yo hago. Porque lo que proponemos lo hacemos. Y por cierto, a mí me preguntaron antes de las elecciones, en este año electoral que tenemos, bueno, pues las elecciones municipales, las autonómicas, luego vamos a tener las generales, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer en este año electoral? ¿Qué va a hacer el Gobierno en este año electoral? Y yo se lo dije antes de que empezara la campaña, pues en este año electoral el Gobierno va a hacer lo que ha hecho en los años que tampoco han sido electorales o que han sido los pares, los impares, es decir, defender el interés de la mayoría, proteger a la ciudadanía, hacer avances sociales. Lo digo porque se vayan preparando, voy a hacer 2 anuncios hoy aquí desde Vitoria, desde Álava, para el conjunto de la ciudadanía. Mirad, sí, porque es que la gente, los problemas de los ciudadanos se tienen que resolver. Los problemas de los ciudadanos no tienen por qué de repente ponerse en pausa porque hay una campaña electoral o porque este año hay unas elecciones. Y lo digo todo esto porque desde Sevilla, el pasado sábado, hace unos meses, no sé si visteis en los medios de comunicación, el que expacientes de cáncer pues estaban sufriendo discriminación porque no existía el derecho al olvido oncológico y estaban pues sufriendo discriminación a la hora, por ejemplo, de firmar un seguro, de poder acceder a un préstamo o de poder contratar una hipoteca. Y me llamó muchísimo la atención esta noticia que, sinceramente, yo desconocía y hablé con el Gobierno, con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, encargada de los asuntos económicos y, por tanto, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, las aseguradoras y también con el ministro de Sanidad, con Miñones, ¿no? Les digo, oye, vamos a trabajar
y vamos a ver si se puede dar una solución a esta situación, a esta discriminación, porque para eso estamos nosotros aquí, para conquistar derechos y para desanudar discriminaciones. Y es evidente que aquellos pacientes que han superado el cáncer deben tener los mismos derechos, ningún tipo de discriminaciones respecto al conjunto de la población en general. Bueno, nos pusimos a trabajar, me reuní con la Asociación Española del Cáncer en Sevilla, junto con otras muchas asociaciones, también del cáncer infantil, porque había pues mujeres o incluso jóvenes que habían sufrido cáncer de pequeños, habían pasado los años, habían superado ese cáncer, pero pues tenían que declarar a la hora de firmar un seguro o de contratar una hipoteca, pues que habían padecido el cáncer. Bueno, pues lo que hemos decidido y anuncié en Sevilla, lo habréis escuchado, es que vamos a introducir una enmienda en una ley que se está tramitando ahora mismo en el Senado para que en el mes de junio sea ya una realidad el derecho al olvido oncológico, es decir, que no haya más discriminación a aquellos expacientes del cáncer a la hora de poder acceder a esos productos financieros. Esto es lo que anuncié el sábado. Y va a ser una realidad en el mes de junio. Es decir, esto no es un anuncio, esto es una realidad que vamos a hacer factible a partir del mes de junio. Pero a lo que iba es que en la conversación que yo tuve en Sevilla con los representantes de los enfermos de cáncer, de los pacientes y expacientes de cáncer, es que esa discriminación también existe actualmente en los permisos de conducir. Aquellas personas que han sufrido un cáncer no tienen que renovar el carné de conducir cada 10 años, como hacemos el resto, sino que tienen que renovarlo cada 3 años. Bueno, esta es una discriminación que también nos pidieron resolver. Bueno, pues llamé al ministro del Interior, nos pusimos a trabajar y hoy puedo anunciar que vamos a eliminar esa discriminación de los 3 años a la hora de renovar el carné de conducir para los expacientes de cáncer. Eso es la política útil, el resolver conflictos, el resolver discriminaciones, en aportar soluciones a los problemas que sufre la ciudadanía, sobre todo aquellos que necesitan del compromiso de lo público. Este es el primero de los anuncios y esto va a ser realidad esta semana, porque exige una orden ministerial, no necesita pasar por el Parlamento y, por tanto, va a ser algo que ya hemos comunicado a las principales asociaciones de cáncer en nuestro país, que lo han agradecido, por cierto, y que va a ser una realidad esta misma semana. No es una promesa electoral, va a ser una realidad esta misma semana. El segundo anuncio que os quería hacer es algo que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y Ministras. Mirad, hemos hablado mucho de la revalorización de las pensiones, conforme al IPC. Y hemos hablado más de la necesidad de reconstruir el Pacto de Toledo. De hecho, el Pacto de Toledo lo que hace es recomendar al Gobierno y a los agentes sociales una serie de cuestiones. Una de ellas fue precisamente el revalorizar las pensiones conforme al IPC. Otra de las recomendaciones fue reforzar la contributividad del sistema, es decir, que en la seguridad social no se incorporen gastos que no corresponden a la seguridad social. Esto, muchos de los jubilados y jubiladas que estáis aquí, cuando os manifestabais después de la contrarreforma de las pensiones que hizo el Partido Popular allá por la década de 2010, lo decíais, ¿no? Oye, la seguridad social, eliminemos mucho de ese déficit, reforzando las cotizaciones a la seguridad social y quitando mucho de ese gasto que tiene que ir a los presupuestos generales del Estado. Bueno, no voy por ahí. Lo que quiero deciros es que en esas recomendaciones hay una que es lo que mañana vamos a resolver. Fijaros, aquellas personas con discapacidad, con una patología igual o superior al 45%, para poder acceder a su pensión de forma anticipada, actualmente se le exigen 15 años de trabajo. La recomendación del Pacto de Toledo nos dice que tenemos que reducir esos años para poder acceder a ese anticipo de la pensión. Bueno, pues esos 15 años es hasta hoy. Hoy va a ser el último día, porque mañana en el Consejo de Ministros, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo que hemos reconstruido desde el Gobierno y en acuerdo con los sindicatos, lo que vamos a hacer es reducir de 15 años a 5 años para que los trabajadores con discapacidades de igual o más de 45% puedan acceder a su pensión anticipada.
Y no solamente eso, porque para llegar a ese 45%, en la legislación actual, lo que se exige es que sea una sola patología. Es decir, tú tienes una sola dolencia y esa es la que tiene que explicar el 45%, para poder tener ese derecho a percibir de manera anticipada la pensión. Bueno, pues no solamente vamos a reducir de 15 a 5 años los años trabajados, sino que además vamos a permitir que no sea solamente una patología, sino que sean todas las dolencias que tenga el trabajador o trabajadora lo que se pueda sumar para poder llegar a ese 45% y poder tener este derecho. Así que sí, este Gobierno en año electoral hace lo mismo que en los años que no son electorales. Lo mismo que hacemos en los años pares y en los impares. Y es avanzar en derechos y proteger a la mayoría social de nuestro país. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque la gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos identifican las reformas con los recortes. Y así hicieron. Deprimieron la economía, dispararon el desempleo y dispararon también durante la década neoliberal de esa respuesta financiera a la crisis financiera que vivimos, dispararon los niveles de desigualdad. Y nosotros identificamos las reformas con dignidad. Y por eso dignificamos las pensiones, el trabajo y los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que hace el Partido Socialista. Por eso, en un momento como el actual, donde la gente puede pensar, bueno, ¿votar realmente importa? Bueno, si a ti te importa lo que piensas, desde luego que votar es importante. Porque con tu voto tú puedes decidir o reducir el despido de los trabajadores o subir el salario mínimo interprofesional. Con tu voto tú puedes decidir si se congelan las pensiones como ocurrió en el pasado o se revalorizan conforme al IPC. Y con tu voto puedes decidir que se construyan hospitales públicos o se abran a la privatización como ocurre allí donde gobierna la derecha. Por eso, votar al Partido Socialista es votar Estado del Bienestar. Y cuanto más fuerte esté el Partido Socialista, más fuerte estará el Estado del Bienestar. En Vitoria, en Álava, en Euskadi y en toda España. Y yo, Maider, Cristina, me siento profundamente orgulloso del trabajo que hacéis y de la gestión que habéis hecho a lo largo de este tiempo tan difícil y tan complicado. Mirad, cuando yo venía para acá y leía un poco las notas de la gestión, digo, pues es que con esta gestión que han hecho Maider y también Cristina, es que realmente es la mejor tarjeta de presentación para pedir no la misma confianza que tuvimos en 2019, sino incluso mayor en estas elecciones del año 2023. En Álava, por ejemplo, son más de 1.100 los proyectos y 300 millones de euros provenientes de los fondos europeos que están cambiando, modernizando, reindustrializando y mejorando la vida de los ciudadanos de Álava y de Vitoria. Cuando yo veía, por ejemplo, todas las cosas que está haciendo el Gobierno de España aquí, oye, vamos a ver, antes que lo comentaba con Cristina, la AP1, ¿no? Liberalizada, desde Burgos. Cuando hemos tenido que hacer la transición energética con el cierre de la central nuclear de Garoña, ha habido aquí también municipios de Álava que se han incorporado a esa política de transición justa. El proyecto estratégico con fondos europeos para hacer de la industria de la automoción, tan importante también aquí en Vitoria, algo de futuro, con el proyecto del vehículo eléctrico y conectado. O cuando vemos pues, todos esos tramos del ramal de Bilbao a Vitoria, que están o en obras o que están con la, digamos, declaración medioambiental ya autorizada por parte de las autoridades vascas, o cuando hablamos también de que ya hemos puesto en marcha a partir del año 2022 los estudios de redacción precisamente para esa línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, todo eso, compañeros y compañeras,
lo estamos haciendo porque hay un gobierno socialista en España y porque hay, pues, el socialismo fuerte de Cristina y de Maider en Álava y también en Vitoria. Digo todo esto, compañeros y compañeras, porque cuando veo lo que está haciendo Maider, por ejemplo, en Vitoria, lo que ha hecho desde sus responsabilidades, y ya lo he dicho, ¿no? En el empleo. Bueno, pues claro, desde el ayuntamiento se pueden hacer cosas. Me parece que son más de 20 millones de euros los que has destinado precisamente a las políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad de muchísimos ciudadanos y ciudadanas de esta gran ciudad. O cuando veo el que se ha apostado por la atención social, o que ahora mismo el aeropuerto de Vitoria es uno de los aeropuertos más competitivos, que está abierto a que venga turismo internacional a conocer esta gran ciudad y también todo el resto de Álava. Bueno, pues todos esos logros son gracias precisamente al compromiso socialista del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Por eso, compañeros y compañeras, a mí no me cabe ninguna duda de que en un momento en el que la gente efectivamente hace balance, pero sobre todo quiere mirar al futuro y apostar por proyectos que generen confianza y horizontes a los ciudadanos y ciudadanas, a mí no me cabe ninguna duda de que Maider va a ser la primera y próxima alcaldesa de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Lo va a ser, porque vas a recoger mucho voto y mucha confianza de los vecinos y vecinas de Vitoria. Compañeros y compañeras, me lo habéis escuchado vosotros y vosotras en algunas otras ocasiones decir, pero realmente vivimos un tiempo de enormes cambios, en el que se necesita tener a partidos políticos y a políticos y a políticas, en este caso Cristina y Maider, que realmente crean en las políticas públicas, que crean en la necesidad de un compromiso mayor por parte de los ayuntamientos, de la Diputación Foral o también del Gobierno de España en las transformaciones que necesita Euskadi, Álava y Vitoria, como el conjunto del país. Porque no han sido años fáciles, hemos sufrido una pandemia. Yo no sé, vosotros imagino que lo habréis vivido también, pero yo viví con una extraordinaria emoción y también agradecimiento a nuestros profesionales sanitarios y a la ciencia el que Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, diera ya por terminada como emergencia internacional la pandemia de la COVID-19. Y eso, que hoy damos ya por hecho, hace muy poco tiempo no era una realidad. Pero hemos sufrido una pandemia, entre medias todas aquellas cosas que ha dicho Neco, y ahora estamos sufriendo las consecuencias económicas, humanitarias y sociales de una guerra de una extraordinaria envergadura y muy disruptiva a las puertas de Europa. Pero, en efecto, si con todo eso lideramos el crecimiento económico de los principales países de la zona euro, si somos capaces de tener 20.600.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y haber hecho el proceso de reforma y modernización más intenso e importante de la última década, con una nueva ley de educación, una nueva ley de formación profesional, una nueva ley de universidades, gestionando los fondos europeos, peleando por una solución ibérica para proteger la factura energética de industrias, de familias y de empresas, también de los autónomos, aprobando una reforma laboral con los sindicatos y con la patronal, aprobando y reconstruyendo el Pacto de Toledo con los sindicatos y de acuerdo con la Comisión Europea, aprobando una ley de eutanasia, una ley de memoria democrática, una ley de ciencia, una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, reforzando el Pacto de Estado contra la violencia de género. Si todo eso lo hemos hecho con el viento en contra, imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer con el viento a favor. Vamos a cambiar España para bien. Euskadi, Álava, Vitoria. Y ese tiempo llegará. Y para ese momento necesitamos estar preparados. Y estar preparados significa tener más gobiernos socialistas con extraordinarias alcaldesas como Maider, o también, ¿por qué no? Claro que sí, Cristina, contigo al frente de la Diputación Foral de Álava. Por eso, compañeros y compañeras, yo creo que ahora que escucho a la derecha decir hay que derogar el sanchismo. Hay que derogar el sanchismo, ¿no? Bueno, esto es un clásico también de la derecha, ya lo sabéis, ¿no? A Felipe, las cosas que le decían, felipismo. Ha traicionado el socialismo.
es el felipismo. A Zapatero, bueno, ya cuando aprobó la ley de matrimonio igualitario o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, es que se va a cargar, bueno, aparte de España, lógicamente, que siempre nos la cargamos cuando estamos en el gobierno, según la derecha, la economía también nos la cargamos cuando estamos en el gobierno, y fijaros qué cifras de crecimiento y creación de empleo tenemos. Bueno, zapaterismo también había traicionado las raíces y los fundamentos y la historia, según la derecha nos dice, del socialismo. Ahora pues yo soy el malvado sanchista, ¿no? Es que de verdad que no se enteran, que es que no es felipismo, que no es zapaterismo, que no es sanchismo, que se llama socialismo y es la fuerza que hace avanzar a las sociedades. Pues conocen muy poco a la sociedad española. Porque claro, ¿qué es lo que dicen? Queremos derogar el sanchismo. Y por tanto lo que queremos derogar, ya lo dijeron el otro día, lo pusieron negro sobre blanco, es derogar la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la ley de vivienda, la ley de ciencia. Yo no sé qué tienen contra la ley de ciencia. Los impuestos a las energéticas, a las grandes entidades financieras, a las grandes fortunas. Eso se explica más viniendo de la derecha. Todo eso y más quieren derogar. Pero se equivocan. Porque la ciudadanía española lo que no acepta, lo que no tolera y lo que nunca ha escogido es retroceder 10 años atrás. ¿Qué es lo que ellos quieren? Volver a la conflictividad social, volver a las pensiones del 0,25% y volver a la precariedad laboral de su contrarreforma laboral. No conocen a la sociedad española, porque la sociedad española, cuando ha tenido que escoger entre avanzar o retroceder, siempre hemos escogido avanzar, siempre hemos escogido mirar hacia adelante. Y eso va a ocurrir también el próximo 28 de mayo. Así que, compañeros y compañeras, a votar lo que importa, a defender lo que pensamos. Y como lo que pensamos es lo que piensa la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca y española, a mí no me cabe ninguna duda de que vamos a ser, de nuevo, como fuimos en 2019, primera fuerza política. Que nadie se quede en casa y a votar el próximo 28 de mayo socialista.